En diciembre pasado estuvimos reflexionando un poco sobre la primera parte de Juan 4, donde vimos que Jesús tuvo una conversación muy profunda con la mujer samaritana en la cisterna de Jacob, o el pozo de Jacob, cerca del pueblo de Sicar. Entre otras cosas, vimos que para la cultura judía del primer siglo, el encuentro de Jesús con la samaritana había sido algo socialmente inaceptable, porque los judíos en general evitaban el trato con los samaritanos, pues los consideraban impuros. Además, existían normas culturales que imposibilitaban que un hombre pueda tener una conversación con una mujer en público. Las circunstancias en que se dio el encuentro con Jesús mostró que la mujer era una mujer marginada también. Ella había venido sola al mediodía, cuando normalmente se iba en grupo a buscar agua. Las mujeres iban en grupo y en horarios donde estaba más fresco, pero ella fue al mediodía. Así que el que haya ido sola y con ese calor era porque ella se sentía indigna de estar entre las otras mujeres. Y también porque las mujeres del pueblo no querían tener trato con ella. Obviamente, por lo que surgió después de la conversación con Jesús, la mujer samaritana cargaba con una pesada reputación. Era entonces, sí, una mujer marginada por su propia gente a causa de su pecado. De este encuentro con Jesús, aprendimos que al hacer esto Jesús había también transgredido tradiciones religiosas y tabúes culturales. Así que en esas circunstancias es que Jesús le habló a la mujer y le dijo simplemente: mujer, dame de beber. Con estas palabras Jesús empezó la conversación. Él no esperó que ella se acerque, no se quedó parado a una distancia prudencial, no la condenó con la mirada como harían otros, sino que Jesús se acercó a ella, él tomó la iniciativa y le habló. Así que Jesús, con sus gestos, inició una conversación que cruzó todas las barreras culturales posibles. Pero lo más importante para nosotros hoy es que Jesús mostró en esa conversación con la mujer samaritana que el amor verdadero no es complicidad con el pecado, sino que es compartir y demostrar la gracia de Dios en la vida de las personas. Sí, Jesús confrontó a la mujer con su pasado, pero a la vez rompió barreras, le habló, se le acercó y le demostró su gracia y su amor. Y no solo eso, le ofreció el agua verdadera, el agua abundante, la vida abundante que siempre saciaría su sed. Jesús fue quien fue al encuentro de esa mujer. Y de igual forma Jesús se acerca hoy a nosotros, que llegamos acá quebrantados de corazón, como ustedes y como yo. Ahora sí, llegamos al versículo 28 del texto que nos toca leer hoy. En el versículo 28 vemos que la mujer, después de este evento especial, dejó su cántaro y volvió corriendo al pueblo de donde era. Recordemos que el pozo de Jacob estaba alejado en las afueras del pueblo, así que tuvo que recorrer cierta distancia. Dejar el cántaro y salir corriendo parece un detalle menor y sin importancia, pero conlleva un mensaje muy poderoso. Ella vino por agua, pero sin embargo se fue corriendo de allí a su pueblo motivado por una urgencia que era mucho más importante que el agua que había venido a recoger. Dejó atrás el cántaro porque la conversación con Jesús le había impactado de tal forma que todo lo demás era secundario. Todo lo demás era secundario frente a lo que había experimentado en su charla con Jesús.
Ella sintió la necesidad urgente de volver con su gente y compartirles todo lo que le había pasado. Ya no le importaba su pecado, el cual había confesado ante Jesús, o ni se puso a pensar en qué iba a pensar la gente sobre ella. Todo esto porque Jesús le había cambiado la vida. Jesús le había escuchado, le había invitado a cambiar de una vida de pecado a una buena vida. Jesús le había ofrecido algo mucho más que agua para saciar la sed. Le había ofrecido el agua de la vida eterna que solo Él ofrece y donde todos pueden ser saciados verdaderamente. ¿Qué es lo que le dijo la samaritana a la gente del pueblo cuando los encontró? Le dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo acaso? Lo sorprendente es que justamente ella volvió a quienes la rechazaban, porque conocían su pasado turbulento, pero igualmente ella vuelve y les dice, vengan, quiero compartir esto grandioso. Eso sí que es un cambio de vida. La gracia de Dios rompe el círculo del resentimiento. Ya no había un resentimiento con la gente que la había mal acusado o maltratado. Cuando el amor de Dios nos alcanza, dejamos de vivir en el pozo de nuestras heridas y de nuestra desesperación y empezamos a buscar el bien del otro también, incluso de aquellos que nos lastimaron. La frase, me ha dicho todo lo que he hecho, es otra forma de decir, Jesús me vio por completo, por lo que realmente soy. Y acá va una ilustración de mi trabajo. Generalmente viene gente al local y ni bien está en la puerta, por experiencia, yo ya sé qué es lo que me va a pedir. Es como que yo conozco si es boliviano, armenio, paraguayo o español, que son los que vienen siempre. Y sé qué es lo que va a pedir, si va a ser una máquina, un repuesto, o simplemente fue al supermercado, pasó por el negocio y vino a preguntar. Frente a Jesús, Él lo sabe todo. Y Él es capaz de buscar en nuestros adentros y hacer reflotar lo que realmente somos. Lo interesante en esto que encuentra Jesús, en este pasado que encuentra Jesús en la mujer, es que aún con el pecado expuesto, la mujer no fue aplastada por esa verdad probada, sino que ella fue levantada y sostenida por su gracia. Jesús nos levanta y nos sostiene. Pero advirtamos que esto no significa relativizar el pecado. El pueblo de Dios no puede fingir de que el pecado nunca existió o de que no existe. La persistencia en el pecado no es algo bueno, es algo muy serio y grave. El Evangelio no llama bueno a lo que es malo, sino para Jesús lo que es malo es malo. Pero por otro lado, la iglesia, en otra punta, se vuelve un lugar, si la iglesia se vuelve un lugar donde la confesión se paga con humillación, la gente aprende a esconderse y si la gente se esconde, no hay verdadera sanidad. Así que la enseñanza de hoy es que la iglesia debe tratar al pecado como lo trató Jesús, simplemente eso, con seriedad, con responsabilidad, con preocupación por la persona, pero también ofreciendo una esperanza real. Como la samaritana que vuelve urgente a su pueblo, Jesús también nos dice, vení a beber del agua de vida en Jesús. Al que es pecador, al que está lejos
le dice lo mismo. Vení, vení a disfrutar y beber del agua que está solo en Jesús. El Evangelio, las iglesias, debemos promover un espacio donde se pueda decir la verdad sin miedo, porque el objetivo de la iglesia es sostener a los creyentes, de elevarlos y hacerlos crecer. Es recuperar vidas para Jesucristo. Sigamos. En el versículo 27, si tienen sus Biblias por ahí, dice: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? El texto dice que los discípulos se sorprendieron, no le hicieron preguntas, no le interrogaron, pero el texto hace notar de que existió una cierta incomodidad entre los discípulos, pero frente a Jesús no la siguieron, no la preguntaron mucho. Pero sí tenían una pregunta en mente de decir: ¿cómo se le ocurre a Jesús hablar con esta mujer? Mujer samaritana y también con pasado dudoso. Pero bueno, ese detalle en el comportamiento de los discípulos nos revela algo muy humano. Los discípulos todavía pensaban dentro de los límites de las costumbres y de los tabúes de su cultura, mientras que Jesús actuó dentro de los límites de su obediencia a la voluntad de su Padre. Y esto es clave para entender cuál es nuestra relación, cuál es la relación de la Iglesia frente al pecado. Sigamos ahora con el versículo 31. Los discípulos, dice, le trajeron comida y le insistían: Rabí, come algo. Pero Jesús respondió con una frase que los desconcertó, que nada que ver. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y a esto ellos pensaron literalmente: alguien le habrá traído algo para comer. Mas Jesús, en cambio, les estaba hablando espiritualmente. Existen muchas ocasiones en la Biblia donde la gente escuchaba a Jesús en el plano material, pero no tenía una ceguera espiritual y no comprendía lo que Jesús estaba diciendo. Pasó en este libro de Juan varias veces, y Juan lo pone varias veces, cuando él habla de que Jesús levantaría este templo en 3 días, y los judíos del templo dicen: ¿cómo lo vas a levantar en 3 días si tardaron 46 años en edificarlo? Él se refería a otra cosa. En Juan 3, con Nicodemo, que decía, que fue predicado acá, que hablaba de que cómo puede un hombre nacer de nuevo si ya nació. ¿Cómo puede volver a salir del vientre de su madre? Obviamente no estaba en el plano espiritual del mensaje. Y en la lectura que hicimos referencia al principio, con la mujer samaritana, él le dice: yo tengo un agua para vos, mucho mejor, y él le dice: ni siquiera tenés con qué sacar esa agua. No, obviamente no entendían. Y ahora en nuestro contexto de Juan 4:31, le ofrecen una comida y él responde con otra pregunta. Tenemos que tener entonces la mente y el corazón abiertos y preparados para entender las enseñanzas de Dios. Sigue ahora el versículo 34. A diferencia del alimento que ustedes me traen, Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. Así que ahí estamos al comienzo de una enseñanza importante. Jesús lo que nos enseña es que la obediencia al Padre no es obediencia por miedo, no es obediencia por temor a Dios, sino que es obediencia que es fuente de satisfacción, que es un alimento que nutre y fortalece al creyente. Como el agua de la samaritana, el alimento que ofrece Jesús es también para nutrición y fortalecimiento. Esto choca con la cultura de hoy,
en que lo primero que se nos ocurre es pensar en la comida y en los deseos egoístas. Acá lo que Jesús está diciendo es que hagamos como Jesús y reordenemos las prioridades de la vida, las prioridades del corazón. Porque la voluntad de Dios no son los muros de una cárcel, sino el camino de una libertad mucho más humana. Por eso lo importante no es qué es lo que yo hago, sino cómo hago la voluntad de Dios en lo que hago. Sigamos. Jesús no solo disfrutaba hacer la voluntad del que lo envió, sino que disfrutaba de terminar esa obra que había empezado, la obra que el Padre le había encomendado. Y acá Jesús nos llama a la perseverancia. No se trata de impulsos espirituales de un día, sino que Jesús nos llama a una fidelidad sostenida en el tiempo. Cada persona está llamada a un propósito, pero está llamada hasta el final, donde Dios promete su acompañamiento y su ayuda. Y esta es la alegría del buen discípulo, poder mirar hacia atrás y decir, fui fiel con lo que Él me confió. Con toda esta metáfora del alimento, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros en esta mañana que la comida física puede sostenernos por un tiempo, puede calmar el hambre del cuerpo, puede satisfacer un deseo temporal, pero hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es mucho más satisfactorio, mucho más pleno y mucho más significativo. Primera enseñanza. Y ahora entramos al tema de la cosecha, que les voy a ser sincero, cuando lo empecé a preparar el mensaje me parecía muy complicado de entender, no sé a qué iba esta porción. Y dice, Jesús luego pasó, entonces decimos, de la metáfora del alimento, ahora a la ilustración de la cosecha. Así que vamos a ver lo que podemos entender de ahí. En la escena, posiblemente los samaritanos ya venían caminando. Se imaginan, la mujer había ido hasta su pueblo y muchos habían venido con él a conocer a Jesús. Y de repente él está con los discípulos parado y ahí vienen cientos de personas que lo vienen a ver a Jesús. Así que posiblemente se cruzaron en el camino con los discípulos. Y el versículo 35 dice, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Viendo en la posición de los discípulos a la gente que venía del otro pueblo. En este versículo 35 aparece un proverbio, posiblemente de gente del campo, y que los discípulos recordaron al ver los campos verdes, pues era principio de temporada y todavía la siembra no estaba lista para ser cosechada. Y el proverbio significaría algo así, no hay apuro para realizar la tarea, hay que esperar que llegue el tiempo. Cuando se siembra la semilla no hay forma de ahorrarse el tiempo que existe entre sembrar y cosechar. Ya está establecido ese tiempo y no hay manera de acelerar o de adelantar ese proceso. Ese es el pensamiento del hombre. Sin embargo, Jesús no consideró que esto debía ser análogo a lo que sucede en los asuntos espirituales. Veamos lo que dice en la segunda parte del versículo, viendo a estos que venían del otro pueblo. Abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Para él la misión era algo urgente, como puede verse en la exhortación que él hace. Les decía, no deben relajarse ni escudarse en la idea de que no hay necesidad de moverse y actuar. Los campos ya están listos
para la cosecha. Y los discípulos tienen que darse cuenta, ver que la tarea que tienen por delante es urgente. Porque lo que Jesús nos está diciendo es, no vivan como si siempre hubiera que esperar para ver el fruto. En asuntos de la misión de Dios, a veces el momento propicio, el momento adecuado, es el ahora y es el hoy. Un interesante mensaje para la iglesia. El versículo 36, en la primera parte dice, ya mismo el segador recibe su salario. El que tiene ganas de cosechar y se pone manos a la obra, ya mismo, dice Jesús, tiene su salario. Normalmente el jornal se entrega al final de la jornada, pero acá Jesús dice que el pago ya está listo. No hay que esperar un tiempo propicio. La misión se hace hoy, no puede esperar un mejor tiempo. Siguiendo el versículo 36, dice, y recoge el fruto para vida eterna. El que siega y recoge la cosecha, los dos lo hacen para la vida eterna. Todo el que atiende este llamado de Jesús estará haciendo algo que tiene consecuencias eternas. Su trabajo, el que cosecha o el que siembra, es para la eternidad. Y continúa diciendo en el versículo 36, ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. El que siega no está compitiendo con el que siembra. De hecho, esto en la misión cristiana, ¿no? De hecho, está trabajando con el sembrador, ya que cosechar es simplemente completar el trabajo del que ya sembró. Por eso el sembrador y el segador, dice, se gozan juntos. Para Jesús el intervalo que existe entre el tiempo de siembra y la siega desaparece. Siempre es buen tiempo para sembrar y siempre es buen tiempo para cosechar. El que siembra se goza con el que siega. Y llegamos a los versículos 37 y 38. Dice, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Por regla general, en la misión cristiana, los que cosechan obtienen el resultado del trabajo de aquellos que le han precedido. Los resultados que vemos en el presente están basados en los trabajos que han hecho muchos obreros cristianos y gente del pasado. Ya en este punto me gustaría compartirles unas líneas de una oración que surgió en tiempos, hace 30 o 40 años, en El Salvador, en tiempos de persecución de la iglesia. Y dice algo muy interesante. De vez en cuando dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida, solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesa de futuro. No podemos hacerlo todo y al darnos cuenta de ello sentimos una cierta liberación. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles del reino, no jefes de obra. Ministros del reino, no del Mesías, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Jesús esperaba que todos sembremos y cosechemos, y que todo tiempo es propicio para sembrar y para cosechar. Porque en la cruz de Cristo, Cristo sembró la semilla. Y la única razón por la que ahora podemos cosechar vida es porque Jesús plantó esa semilla de vida en la cruz.
Y ahora terminamos con el Salmo 42, la primera lectura que leyó Luciano, que decía: como ciervo jadeante que busca las corrientes del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Creo que este primer renglón de este salmo nos toca a todos muy de cerca. Cada vez que lo escuchamos, sentimos un deseo interior de pedir más presencia de Dios en nuestras vidas. Uno de los padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, lo expresó de forma bastante similar. Dice: nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Como hemos visto en la Biblia, las corrientes de agua simbolizan la presencia de Dios, la salvación, la vida eterna. Y quien se acerca a Dios, dice el Salmo 1, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Jesús vino para saciar nuestra sed. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana del comienzo de nuestras historias, que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Este Salmo 42 tiene 2 estrofas. Cada estrofa termina con el mismo estribillo. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Podemos estar acosados por problemas dentro y fuera nuestro. Dios capaz parezca una realidad muy distante y capaz podemos sufrir, como el salmista, la burla de otros que nos preguntan constantemente: ¿dónde está tu Dios? Pero cada estrofa de este Salmo 42, cada estrofa del Salmo también nos muestra que Jesús y su obra en la cruz nos eleva, como decíamos, por encima de la burla de los enemigos. Nos eleva, nos da vida eterna, nos sostiene y nos da verdadera paz. Él es el agua que nos sustenta y regala la vida eterna. Por eso, en esta mañana, podemos decir juntos al salmista: en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Amén. Oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por este mensaje, por estas palabras. Espero que hayan sido agradables a tus ojos y que, Señor, que hayan sido la muestra de tu voluntad para nosotros. Te damos gracias porque vos sos la semilla, el agua que brota y que nos da la vida, la paz, la tranquilidad, la confianza en el Dios único y verdadero. Señor, ponemos toda nuestra esperanza en ti y te seguiremos alabando por siempre, porque sos, Señor, el Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.